Voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Y que leamos unos versículos del versículo 8 en adelante, porque vamos a aprender hoy que el Dios al cual servimos, el Dios al cual adoramos, no solamente es un Dios de amor y de misericordia, no solamente es un Dios de gracia, de bondad, sino que entre muchos otros de sus atributos, Él es un Dios de guerra también. Él es un Dios de luchas, de batallas, que juntamente con nosotros Él va por delante peleando nuestras batallas. Y dice en Éxodo capítulo 17 versículo 8: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Está hablando de uno de los enemigos más feroces sobre la nación de Israel. Son los mismos que hoy conocemos y los mismos que le están haciendo la guerra y la vida imposible a la nación de Israel. Y dice versículo 9: y dijo Moisés a Josué: escoge varones y sal y pelea contra Amalec. Mañana, dice Moisés, yo estaré sobre la cumbre del collado. Y mire, subraye lo que dice a continuación: y la vara de Dios estará en mi mano. La vara de Dios representa autoridad. La vara de Dios representa dominio, representa control sobre las cosas. Y la vara de Dios estará en mi mano. Hizo Josué como Moisés le dijo y salió a pelear contra Amalec, mientras que Moisés y Aarón juntamente con Hur subían a la cumbre del collado, a una parte alta. Y sucedía un milagro, que cuando Moisés alzaba sus manos, Israel ganaba la batalla. Israel vencía y derrotaba al enemigo. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus manos, entonces algo también sucedía. Amalec era quien ganaba la batalla. Versículo 12: y las manos de Moisés se cansaron, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y entonces Moisés se sentó sobre la piedra, mientras que Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés, uno de un lado y el otro de otro lado. Y así hubo firmeza en las manos de Moisés hasta que el sol se metió. Y entonces Josué deshizo a Amalec y a todo el pueblo a filo de espada. Versículo 14. Y Jehová le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y qué bueno que quedó escrito, porque ahora usted y yo lo podemos leer. Y ahora usted y yo podemos adentrarnos en esta historia y ser parte protagonista de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Todos tenemos una Amalec que tenemos que enfrentar. Todos tenemos luchas que estamos enfrentando. Póngale el nombre que usted le quiera poner. En este caso era Amalec, era una nación, era un pueblo que venía a hacerle la guerra. Escribe esto en un libro para memoria y dile a Josué que yo voy a borrar toda la memoria de ese enemigo Amalec de debajo del cielo. Entonces dice el versículo 15, y quiero que lo subraye: y Moisés levantó un altar y llamó el nombre de aquel altar Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ahora escúcheme. Amalec venía a pelear contra el pueblo. ¿Y quién defendió la causa? Dios. Y dice la Biblia que desde ese día en adelante Dios será el que tendrá guerra contra Amalec, no el pueblo de Israel, sino que Dios peleará por ellos la batalla. Jehová Nisi quiere decir
El Señor es mi bandera. Jehová Nisi quiere decir: el Señor es mi estandarte, Él es mi baluarte. Y cada vez que el pueblo de Israel salía a pelear una batalla contra un enemigo, cualquiera que fuere, ellos llevaban un estandarte, ellos llevaban una bandera. Y cuando el pueblo enemigo veía esa bandera, se atemorizaban, porque sabían que quien peleaba la batalla por ellos era Dios. Y Dios siempre los llevó a la victoria. Entonces, Padre, oramos en esta tarde y te pedimos que esta palabra venga y abra nuestro entendimiento, alumbre nuestros ojos, y que podamos recibir esta revelación de tu palabra, para que viendo y oyendo podamos creer que tú eres un varón de guerra y que tú eres quien pelea la batalla por nosotros. Amén. Éxodo capítulo 14, vamos más atrás. Éxodo capítulo 14 habla de aquel tiempo donde el pueblo de Israel salió de Egipto. Recuerde que Faraón y Egipto los tuvieron por esclavos por muchos años, hasta que llegó el día en que fueron liberados por la mano de Dios. Y dice en Éxodo capítulo 14, versículo 9 y 10, que cuando ya iban saliendo o entrando a la tierra prometida, de repente Faraón no quiso dejarlos ir, aunque ya iban por el desierto. Y Faraón armó a todo su gran ejército, les puso en caballos y salieron para otra vez traer cautivos a los hijos de Israel. Y viéndolo esto en nuestra vida, así es como opera el enemigo. Tal pareciera que hay ocasiones donde el enemigo nos suelta, nos da libertad, peleamos una batalla, enfrentamos al enemigo, y tal parece que le venceríamos y que nos dejaría ir. Pero de repente el enemigo dice: no lo dejaré ir tan fácilmente. Y al igual que con Faraón, vinieron para acabarlos en el desierto y que se burlaran de ellos las demás naciones. Es lo mismo que el enemigo quiere hacer. Somos libres, caminamos en libertad, hemos orado a un Dios que trae libertad, pero el enemigo no va a querer dejarte ir tan fácilmente. Por eso es que constantemente estamos enfrentando luchas. Y entonces dice en Éxodo capítulo 14, versículo 9, dice: siguiéndolos pues por el desierto, los egipcios con toda la caballería y con todos los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron cuando estaban acampando junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, dice que los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras de ellos, por lo que los hijos de Israel tuvieron miedo en gran manera, y entonces clamaron a Dios. Cada vez que el enemigo viene a atacar, cada vez que enfrentamos una batalla y que vemos a ese enemigo mucho más numeroso que nosotros, lo primero que causa el enemigo es miedo. Causa temor, causa pánico, nos da una inseguridad, no podemos dormir por las noches. Pero dice versículo 13 al versículo 15, dice: y Moisés le dijo al pueblo: no tengan temor, manténganse firmes y vean la salvación de parte de Dios que Él hará hoy con todos nosotros, porque aquellos egipcios que hoy han visto, nunca más los podrán volver a ver. Versículo 14, subráyelo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová le habló a Moisés y le dijo: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, que avancen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo, y entren tú y los hijos de Israel por en medio de ellos. Ahora la historia termina donde Dios les dio la victoria y ellos vieron cómo el enemigo fue derrotado. Pero lo que yo quiero llamar tu atención es que en los versículos de ahí, en el capítulo 15 de Éxodo, los versículos del 1 al 4,
ahí habla de un canto o de un cántico de alabanza que le compusieron a Dios. Y yo quiero que veamos ese canto. Éxodo capítulo 15, versículo 1 dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Dios, y le dijeron así: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y yo lo alabaré. Él es el Dios de mi padre y lo enalteceré. Y dice el versículo 3, y subráyelo: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Muchos hemos conocido uno de los más grandes atributos de Dios. De hecho, todos son grandes atributos, pero en el que más nos hemos enfocado es que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de favor, que Dios es un Dios bueno, que hace bondades sobre sus hijos. Y así es Dios, sin duda alguna. Pero cuando tenemos ese solo atributo de Dios, o cuando conocemos a Dios de esa sola manera solamente, pensamos que Dios es un Dios débil. Pensamos que Dios es un Dios que no podrá vencer al enemigo que venga contra nosotros. En la Biblia encontramos innumerables batallas donde el enemigo constantemente venía y le hacía guerra al pueblo de Dios. Y para que usted tenga una mejor idea y pueda entender cuando leemos la Biblia, sobre todo en este mensaje, usted y yo somos el pueblo de Dios. No vivimos en Israel, no vivimos en aquel continente, en el oriente. Vivimos en México, en Tamaulipas y en Ciudad Mante. Pero somos hijos de Dios. Pertenecemos a su pueblo de Dios. Somos el pueblo adquirido por Dios, que Él pagó un precio con la sangre de Cristo Jesús. Somos adoptados como sus hijos. No somos israelitas, pero hemos sido injertados en esa raíz a través de la sangre de Cristo Jesús. Y todo eso nos hace ser hijos de Dios. Y cuando en la Biblia vemos cómo el enemigo venía y enfrentaba al pueblo de Dios, cómo Dios siempre les dio la victoria, cómo Dios siempre peleó con ellos y siempre les daba la victoria. Ahora, había ciertas ocasiones donde los israelitas llegaban a perder algún tipo de enfrentamiento, algún tipo de lucha contra sus enemigos. Y esto no porque Dios no hubiera podido vencer a ese enemigo. No era porque Dios hubiera sido débil o el enemigo hubiera sido fuerte, sino más bien que esas luchas o esos enfrentamientos se perdieron por la simple razón que el pueblo o los líderes no hacían lo que Dios les decía que hicieran. Por ocasiones ellos no seguían la estrategia de Dios y hacían lo que mejor les convenía. En otras ocasiones algún líder o alguno de los que estaban en el pueblo había pecado en ellos y no habían corregido ni habían puesto en orden su vida delante de Dios. Y por eso es que perdían batallas. Pero no era culpa de Dios. Y cuando esto lo vemos en nuestra vida, cuando volteamos a nuestro alrededor y vemos a algunos hermanos en la iglesia, decimos: ¿por qué a ellos Dios sí les dio una victoria? ¿Y por qué es que yo estoy perdiendo esta batalla? ¿Por qué aquel hermano o aquel matrimonio o aquellos hermanos de la iglesia, por qué siempre están victoriosos? ¿Y por qué la lucha que yo enfrento me atemoriza? Me siento débil, me siento fracasado. Tenemos el mismo Dios. Alabamos al mismo Dios, le cantamos la misma alabanza el domingo todos al mismo Dios. Porque es que unos tienen victoria y otros tienen derrotas. La simple y sencilla razón es porque a veces no seguimos las instrucciones que Dios nos ha dado para vencer al enemigo.
O hay áreas de nuestra vida que no han sido restauradas por Dios y por eso perdemos las batallas. Dios es el Dios de mi victoria. Yo lo declaro para mi vida. Y yo declaro para tu vida que Él es el Dios de tu victoria también. ¿Cuál es la batalla que tú estás enfrentando el día de hoy? ¿Cuál es la lucha en la que te has encontrado envuelto a lo largo de este año 2017? ¿Cuál es el enemigo que tú tienes que vencer? Todos en la vida enfrentamos luchas y batallas. Se lo he dicho desde la semana pasada que empezamos con este tema. No hay nadie que se escape de las luchas. No hay nadie que se escape de enfrentar batallas. No hay nadie que pueda decir nunca he enfrentado una batalla. Todos en la vida, en algún momento estaremos en el campo de batalla y enfrentaremos luchas donde ya Dios nos dio la victoria. Ahora yo quiero decirle algo en cuanto a las luchas y las batallas, o en cuanto al enemigo que usted enfrenta. Cada uno de los problemas o cada una de las batallas que enfrentamos tiene por lo menos 3 cosas que tú tienes que saber. Número 1, tiene un nombre. Ese enemigo que tú enfrentas, esa lucha que tú estás enfrentando, esa batalla en la que tú te estás metiendo, tiene un nombre. Y tú tienes que identificar cómo se llama ese enemigo. La Biblia menciona constantemente los enemigos de la nación, del pueblo de Israel, y les pone nombre. Otra cosa que tienen los enemigos o las batallas que enfrentas es que, número 2, tienen una fecha de inicio. Iniciaron en un momento de tu vida. Algo hiciste, algo dejaste de hacer, en algo te inmiscuiste o te metiste, que de ahí surgió una lucha y una batalla. Te relacionaste con alguien, te metiste con alguien, hiciste negocios con alguien, tomaste malas decisiones, y ahí surgió la fecha donde empezó la batalla, quizás que al día de hoy tú estás peleando. Y número 3, otra cosa que tienen los problemas, la lucha, las batallas, es que tienen un nombre, tienen una fecha de inicio. Y número 3, llega un tiempo en el que tienes que derrotarlos. Llega un tiempo en el que tienes que vencerlos. Yo te pregunto, ¿cuál es el nombre de tu lucha y de tu batalla? ¿Cuándo es cuando inició? ¿Hasta cuándo vas a acabar con él? ¿Hasta cuándo lo vas a derrotar? ¿Sabe? Esos problemas o luchas que enfrentamos, a veces las vemos como gigantes. Las vemos como algo enorme, difícil de vencer. A veces vemos como que no somos capaces de enfrentar a esos gigantes que vienen contra nosotros. Los vemos tan grandes, los vemos tan potentes, que a veces se salen de proporciones de nuestra vida y sobrepasa nuestra posibilidad de enfrentarlos. Ni siquiera tenemos la remota idea que podemos derrotarlos. Pero hoy cualquier gigante que tú estés enfrentando, cualquier nombre que ese gigante pueda tener, tuvo una fecha de inicio y hoy tú lo tienes que vencer. Hoy ese gigante tiene que caer. La Biblia nos habla de un joven llamado David. No vamos a ir allá a la escritura, pero usted conoce acerca de David y el gigante Goliat. Solamente le narro parte de esa historia que usted ya conoce. No es un cuento para distraer a los hijos o a los niños, es una historia verídica en la Biblia, y esa historia tiene mucho que ver en nuestra vida, porque usted, en esa historia de David y Goliat, usted representa a David, y Goliat representa a su enemigo, su adversario, la lucha que usted está enfrentando. Y la manera en cómo David venció a Goliat tiene que ver en cómo usted y yo venceremos a ese gigante.
Y dice la Biblia que por 40 días, cada vez que la Biblia menciona el número 40, 40 días, 40 noches, 40 años, todo eso tiene que ver con una enorme cantidad de tiempo. Y que tiene que ver con la manera en cómo nosotros nos estamos desgastando y estamos enfrentando a esos gigantes. La Biblia dice que en ese tiempo donde el ejército de Saúl estaba en un valle y en el otro lado del valle estaban los filisteos, de donde salió Goliat, dice que ese gigante por 40 días seguidos se levantaba y lanzaba una amenaza contra el ejército de Saúl, el ejército de Israel. Y la amenaza era esta: ¿habrá algún valiente de entre ustedes que pueda venir y derrotarme? Si hubiere alguien que me venciere, decía Goliat, todos nosotros los filisteos seremos sus esclavos. Todos nosotros vendremos y pagaremos tributo al rey Saúl. Pero si yo le venzo a esa persona, todos ustedes serán nuestros esclavos y pagarán tributo a nuestro rey. Y por 40 días, cada mañana se levantaba ese gigante y atemorizaba a todo un ejército. 40 días. El mismo rey estaba atemorizado. No dormía, esperando el nuevo día donde sería amenazado. Hasta que un día un joven de 14 años llamado David llegó al campamento a llevarle comida, el lonche a sus hermanos. Y cuando oye las amenazas, dice: ¿qué es lo que este hombre está diciendo? Y cuando le hicieron saber a David de qué se trataba, dijo David: yo lo voy a vencer. Y todos le decían: tú no puedes, David, eres un muchacho, no tienes experiencia. Goliat es un hombre de guerra desde su juventud, tú no lo vas a poder vencer. Y cuando le dijeron al rey que David había dicho que él lo vencería, que él sería el que desafiaría a este gigante, el rey le mandó llamar, le quiso poner su coraza, le dio su armadura, su espada, y dijo David: no puedo con esto, me queda demasiado grande, yo lo voy a enfrentar como yo sé enfrentarlo. Y bueno, la historia de David y Goliat termina donde David vence a Goliat con una piedra bien atinada sobre la frente del gigante, bastó para derrotarlo. Pero yo quiero resaltar de esa historia cuando Goliat ve a David que viene con una piedra y con una honda. Goliat le dice: ¿acaso soy yo un perro para que vengas con piedras? Y David le dice: tú vienes conmigo con espada, con jabalina, tú vienes contra mí con escudo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual tú has desafiado. Pero hoy, le dice David, él me dará tu cabeza y yo la entregaré a los cuervos o a las aves de los cielos. Y sabe que la batalla terminó así. David terminó cortando la cabeza del gigante y todo el pueblo se maravilló de cómo un joven de 14 años pudo vencer a un gigante, a un guerrero que los estaba desafiando. ¿Cuál es el gigante que tú estás venciendo? ¿O el gigante que tú estás enfrentando? La única manera en cómo tú lo vas a vencer no es en tus fuerzas, no es usando las armas que el mismo enemigo usa para atacarte. Ni siquiera son las armas hechas por el hombre que van a vencer a ese enemigo o que te van a dar la victoria sobre esa batalla que tú estás enfrentando. Hemos venido hablando de cuáles son las armas de nuestra milicia. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 10 verso 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para poder destruir fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas que te están impidiendo desarrollarte? Que te impidieron desarrollarte en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu salud. ¿Cómo se llama ese gigante? El gigante que enfrentó David y lo venció se llamaba Goliat. ¿Cómo se llama tu gigante?
¿Cómo se llama tu lucha? ¿Qué nombre le pondrías? ¿Un problema familiar? ¿Un problema que tenga que ver con finanzas? ¿Cómo se llama el gigante que tú tienes que derrotar? ¿Cómo se llama el gigante que tú tienes que vencer? ¿Cuándo inició? ¿Hasta cuándo lo dejarás hacerte la guerra? Vimos que la oración y el nombre de Jesús es un arma poderosa para vencer al enemigo. Hoy quiero mencionarte una tercera arma, la alabanza. Dígale al que está a su lado, la alabanza es un arma poderosa en Dios para destruir las fortalezas. Isaías capítulo 43, versículo 21. Quiero que vayamos allá. Isaías 43, versículo 21. Dice la palabra del Señor hablando de nosotros, el pueblo de Dios. Dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Tú y yo hemos sido creados por Dios para alabarle. A lo mejor tú dices: bueno, yo no pertenezco a un grupo de alabanza, a un equipo de alabanza, yo no tengo por qué alabarle, yo no tengo por qué consagrar mi vida en alabanza. No, todos fuimos creados por Dios para alabarle, para exaltarle. Nada tiene que ver con que sepas tocar un instrumento o con que tengas una buena voz o que estés entonado para cantar. Nuestra vida es una alabanza para Dios. Lo que sale de nuestra boca tiene que ser una alabanza para Dios. Cuando alabamos a Dios, estamos confesando las excelencias de Dios, las maravillas de Dios. Alabar a Dios es reconocer su misericordia. Alabar a Dios es reconocer su amor. Y en cada batalla que tú estés enfrentando, tú tienes que alabarle a Él. Hay gente que alaba a Dios al final de la batalla, cuando Dios les dio la victoria. Pero mientras están enfrentando al gigante, están atemorizados. Tienen miedo de dormir en la noche. Se levantan con una desesperación y con una ansiedad. No vienen a la iglesia. Esto es algo que me da tristeza. Que en medio de pleitos y discusiones y de enfrentamientos contra el enemigo, lo que mucha gente hace, y hablando de cristianos, es que dejan de venir a la iglesia. Buscan cualquier pretexto para no venir a congregarse, cuando es el motivo o el momento en la cual deberíamos de congregarnos para alabar a Dios, para exaltar su nombre. En todas las batallas, o en la mayoría de ellas, vemos en la Biblia que siempre hubo cantos de alabanza que le componían a Dios, cánticos que exaltaban las maravillas de Dios. La mayoría de los salmos escritos por David, hoy los usamos para inspirarnos. Y para, bueno, los cantantes cristianos utilizan los salmos de David para poder sacar cantos de alabanza y de adoración. Pero esos salmos que David compuso, ¿sabe cuándo los compuso? En los momentos más difíciles de su vida. Cuando David iba huyendo, cuando él tenía que esconderse en las cuevas porque sus enemigos lo perseguían, porque el rey Saúl quería matarlo. En esos momentos, cuando David huía, él cantaba salmos a Dios. Y yo creo que es algo que tú y yo tenemos que hacer. La palabra alabar en hebreo nos habla de extender las manos y nuestro corazón a Dios. Cuando tú alabas a Dios, cuando tú levantas tus manos a Dios, tú te estás rindiendo a Él. Rindes todo tu ser a Él cuando levantas tus manos y cuando le alabas. Y esto es algo que tenemos que hacer en los tiempos en los que estamos enfrentando al enemigo. Rendirnos delante de Dios, no delante del enemigo, no delante de tu adversario, no delante del problema o de la lucha que tú estás enfrentando. Ríndete delante de Dios. Y una manera de rendirnos es cuando alabamos a Él. Cuando levantas tus manos y le alabas con tu voz, tú estás soltando tus cargas y tus preocupaciones y te estás metiendo a una sola voz. Y le estás diciendo a Él lo grande y lo maravilloso que Él es. La alabanza proviene de un corazón rendido y de un corazón humillado a Dios.
¿Por qué no te humillas delante de Dios cuando estás enfrentando una batalla? Sabe que a veces las batallas que enfrentamos y las luchas que enfrentamos, en vez de sacar lo mejor de nosotros, sacan lo peor de nosotros. No hablo a la mayoría, hablo a los que saben que así es. Porque en los tiempos de lucha y en los tiempos de guerra siempre resurge en algunos, claro, la soberbia, la altivez, el orgullo, la vanagloria. Siempre resurge el resentimiento, la amargura, el odio. Siempre resurge cuando enfrentamos una lucha, el maldecir, el sentirnos bravucones y echar palabras de maldición. Cuando lo que debería de provocar, cuando enfrentamos una lucha, un gigante, una batalla, una guerra, lo que debería de sacar de nosotros es la alabanza y la adoración a Dios. Sabe que las vasijas de barro, cuando son formadas por las manos del alfarero y son metidas en ese horno de fuego, cuando se da cuenta el alfarero que esa vasija de barro ya fue cocida, ya se maduró, ya puede ser sacada y ser puesta para que se enfríe y luego ser usada, ¿sabe cómo el alfarero se da cuenta cuando esa vasija ya está lista? Porque la vasija en medio del fuego empieza a silbar. Y los alfareros a ese procedimiento le llaman cantar. Cuando un alfarero con experiencia está enseñando a uno que apenas empieza a aprender de la alfarería, en esos consejos y en esa enseñanza que le da, cuando el padre le está enseñando al hijo y le está diciendo: cuando hayas terminado la vasija, en tus manos la hayas formado y vayas y la metas en el horno, tienes que esperar, le dice el alfarero con experiencia, aquel que está iniciándose en la alfarería, tienes que esperar que la vasija cante. No la saques antes de que no haya cantado, porque si lo haces, la vasija quedará cruda y con cualquier cosita, con cualquier testereo, se va a reventar o se va a cuartear. Y ahí está el alfarero en ese horno de fuego, viendo la vasija que está en esa temperatura, ardiendo por dentro, y el alfarero está esperando: canta vasija, esperando que cante. Y luego, cuando empieza a emitir un silbido, el alfarero toma una varita y le empieza a pegar, y salen ciertas notas musicales, porque la vasija en medio del fuego aprende a cantar. Una señal de que ya está madura, de que ya está cocida y que ya está lista para ser usada. Y nuestra vida es así. En medio de una batalla, en medio de un horno de fuego que sientes que te está quemando, Dios está esperando que cantes. Dios te está esperando que le alabes, que le adores con todo tu corazón. Y cuando no cantas, tal pareciera que la batalla arrecia más, porque Dios, siendo el alfarero principal de nuestra vida, viene con una varita y nos empieza a golpear, y empezamos a sentir aún más difícil la batalla. Pero es Dios quien está esperando que tú cantes. Es Dios quien te está motivando a que tú cantes, porque mientras no cantes, estarás crudo. Mientras no cantes, estarás inmaduro. Y por eso es que los problemas te traen de cabeza, porque no tienes la madurez para enfrentarlos, porque no tienes la capacidad. Sientes que ese gigante te amedrenta por las noches, en sueños, en pesadillas. En todo lugar donde volteas tu mirada, ves al gigante. Pero una de las armas que Dios nos ha dado, que no es carnal, sino que es poderosa en Dios, es la alabanza. Dile al que está a tu lado: comienza a alabar a Dios en el tiempo de la batalla. Salmo capítulo 145, vamos rápidamente allí. Salmo capítulo 145, versículo 2 y versículo 3. Dice David:
Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Todos los días te bendeciré, todos los días te alabaré. Cuánto más en los tiempos de prueba, cuánto más en los tiempos de dificultad. Mira, amado hermano, amada hermana, te podrá faltar el dinero, te podrá faltar salud, te podrá faltar trabajo, te podrá faltar cualquier una de las necesidades que pudiera haber en tu vida. Pero lo que nunca debe de faltarte es la alabanza a Dios. Es la alabanza a Dios. Recuerdo que hace algunos años atrás, una hermana muy querida por nosotros, su nombre era Irma Álvarez. Cuando ella estuvo enferma en el hospital, me tocó irla a visitar en 2 ocasiones. Pero en el día en que ella estaba partiendo, me hablaron sus hijos y me dijeron aquí en el Seguro Social: pastor, queremos que venga porque mi mamá ya está partiendo, está agonizando y queremos que usted esté aquí. Y son de las cosas que a los pastores, o al menos a mí, se nos es difícil hacer. Enfrentar ese tipo de situaciones, de circunstancias, de ver a la familia triste, adolorida, de ver a un hermano o una hermana partiendo a la presencia del Señor. Pero aunque son difíciles de hacer, tenemos que hacerlas. Yo recuerdo que fui a ese hospital y en esa cama estaba toda la familia reunida, las nueras, los yernos, los hijos. Y yo llegué: pásele, pastor, y todos me abrieron valla para que yo pasara. Y yo decía: este es un momento familiar, este es un momento para que esté la familia, no para que esté yo. Pero yo lo decía por sacatón, ¿no? Y me dice: no, ahí está mi mamá. ¿Y sabe qué es lo que estaba haciendo la hermana? Ella quería cantar, ya no podía hablar, y emitía sonidos con su garganta. Y entonces una de las hijas me dice: pastor, cántele a mi mamá, cántele el canto que a ella más le gustaba. Y entonces me dan el nombre del canto: Cuán grande es Él. Y ahí estoy yo desentonado, sin ningún instrumento musical que me hiciera acorde o compañía, cantándole en el lecho de su muerte a una hermana que partía con el Señor. Y mientras yo le cantaba, de su boca salió una sonrisa. Y yo cantaba: cuán grande es Jehová, declaremos grande. Y ella hasta que suspiró. Hasta el último día de su vida, ella alabó a Dios. Podrá faltarte todo en la vida, mi hermano. Lo que nunca debe de faltarnos es la alabanza. Segunda de Crónicas, vamos rápidamente. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a leer algunos versículos porque, bueno, pues todo este capítulo de Crónicas habla de un acontecimiento muy relevante que tiene que ver con la alabanza. Segunda de Crónicas, capítulo 20, habla de la victoria que Dios le dio al pueblo sobre Moab y sobre Amón. Ahí hay 2 nombres. Segunda de Crónicas, capítulo 20, el encabezado, algunas Biblias traen un título, dice: victoria sobre Moab y sobre Amón. 2 nombres de 2 ejércitos y de 2 naciones numerosas, con un gran ejército que venían a hacer la lucha y a pelear contra el pueblo de Israel. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, los hijos de Amón, y con ellos, para no ser poquitos, vinieron los amonitas contra Josafat a hacer la guerra. Y acudieron algunos y le dieron aviso a Josafat y le dijeron: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están ahí acampando, esperando al acecho para destruirte. Versículo 3, como es normal en todos nosotros. Entonces Josafat, un general del ejército, tuvo temor
Y Josafat lo que hizo fue humillar su rostro para consultar a Dios, e hizo pregonar ayuno, oración a toda la nación de Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Vinieron de todas las ciudades, vinieron a pedirle ayuda al Señor. Y Josafat se puso en pie delante de la asamblea y empezó ahí a declarar algunas cosas. Pero a lo que yo quiero ir, porque todo esto, si lo puedes leer en tu casa, hay una gran enseñanza. Dios le habló a Josafat y le dijo: no tengan temor. Versículo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 15. Y entonces Josafat, buscando a Dios, el rostro de Dios, alabando a Dios, cantándole a Dios, versículo 15. Y le dijo el Señor: oíd Judá y todos vosotros, moradores de Jerusalén. Y tú le habla Dios al rey, tú rey Josafat. El Señor te dice así: no tengas temor, ni te amedrentes de esa grande multitud que viene, tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Dios es un Dios bueno, es un Dios bondadoso, es un Dios generoso. Él es un Dios de misericordia, de bondades, es un Dios de gracia. Pero que nunca se te olvide que Él es un varón de guerra también. Eres un Dios que pelea la batalla por ti y por mí. No habrá para qué peleéis vosotros, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana, le dice el Señor, descenderéis contra ellos. He aquí ellos. Y Dios le empieza a dar una estrategia. Versículo 17: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Párense, estén firmes y quietos y vean cómo el Señor les dará la victoria. No tengan temor, no desmayen, salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y dice el versículo 18, que yo quiero que lo subrayes: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo el pueblo y los moradores de Jerusalén, todos los que estaban ahí, vinieron delante del Señor. Y dice: se postraron. ¿Y qué hicieron? Adoraron. ¿Usted cree que no había muchos de ellos que tuvieran temor? Yo creo que aún el mismo rey Josafat tenía miedo, aun cuando Dios le haya dicho: no tengas temor. ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos ha dicho: no tengas temor? Y en medio de pruebas y de circunstancias difíciles tenemos miedo. El miedo es natural. El problema es cuando el miedo te detiene a que tú le cantes a Dios. Ahí está el problema. Porque algo que el enemigo hace es enmudecer tu boca para que no le alabes a Él en el tiempo de la lucha y en el tiempo de la batalla. Porque Él sabe que cuando tú empieces a cantar, cuando tú empieces a adorar, la victoria ya está en tu vida. Él lo sabe. Dice entonces Josafat inclinó su rostro y todos los demás y adoraron al Señor. Y se levantaron, verso 19, los levitas, los hijos de Coat, los hijos de Coré, para alabar a Dios. Y lo hicieron con fuerte y alta voz. Verso 20: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, donde estaba el ejército enemigo. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y seréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen ¿qué? Alabanza a Jehová, vestidos de ornamentas sagradas. Y mientras salía la gente armada, y que dijesen y cantasen: glorificad a Jehová, porque su misericordia para siempre es grande. Verso 22: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, algo hizo Dios. Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron entre ellos mismos los unos y los otros. ¿Cuándo fue que eso sucedió? Cuando comenzaron a alabar a Dios. No es tu estrategia,
No es que, bueno, le voy a hacer así y mejor le hago de esta manera. Y si mejor vamos y vemos a este licenciado, y si mejor pagamos un soborno al juez para que salga a nuestra favor la causa. Y si vamos y contratamos a aquellos golpeadores para que le pongan una madrina a fulano de tal. Y si hacemos esto para que esto venga. Y si damos dinero para que seamos favorecidos. No es así como se ganan las batallas. No es haciendo pacto con el enemigo como tú vas a ganar las batallas. Es cantando y alabando a Dios. Cuando empezaron a entonar los cantos de alabanza, las emboscadas de los enemigos de Israel se volvieron contra ellos mismos. Otra arma poderosa es la palabra de Dios. Es la Biblia. Un cristiano o un hijo de Dios que no lee la Biblia ya está derrotado. Dile al que está a su lado: si tú no lees la Biblia, ya estás derrotado. Ya estás derrotado. A veces en la vida leemos tantos libros, leemos tantos artículos, leemos de tantas cosas, pero lo que menos queremos leer es la palabra de Dios. Y sabe que la palabra de Dios es una de las armas poderosísimas que Dios nos da para vencer y derrotar al enemigo. Jesús mismo, cuando fue tentado por el diablo, que fue llevado en el espíritu al desierto, y el diablo le tentaba para hacer caer a Jesús, y le decía: si tú postrado me adorares, yo te daré los reinos de la tierra. Y sabe, Jesús usó la palabra para vencer al enemigo. Le dice: no, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Y le dice Satanás: si tú postrado me adorares, yo te daré todo esto y haré que las piedras se conviertan en pan y te daré manjares. Y le ponía en visión 40 días que no comía Jesús. Le ponía en visión manjares. Y Jesús con la palabra le reprendía y le decía: no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y todo lo que Jesús decía, recitaba o le decía al diablo en esa lucha era la palabra de Dios. ¿Cuánto conoces tú de la Biblia? ¿Cuántos pasajes bíblicos te has aprendido? Porque el día que tengas que enfrentar al enemigo, cualquiera que sea su nombre, cualquiera que haya sido su fecha de inicio, esa batalla, una de las maneras en cómo tú vas a vencer a ese enemigo y lo vas a hacer retroceder es con la palabra de Dios. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Ahí está la victoria de Dios para sus hijos. ¿Cómo vas a darte cuenta que Dios venció al enemigo en los tiempos del pueblo de Israel? ¿Y cómo vas a pensar que Dios lo va a hacer ahora en tu vida si no lees la Biblia? A lo mejor estás esperando que venga una nave espacial y te lleve. O que ay Señor, tengo tanta necesidad que oro para que me caiga una maleta de dinero del cielo. ¿Sabe? La Biblia no registra eso. No hay maletas de dinero cayendo del cielo. Pero sí hay pasajes bíblicos donde Dios suplía la necesidad de una viuda que no tenía nada. Sí hay pasajes bíblicos de aquel lugar donde Dios hizo proveer el aceite hasta que se acabaron las vasijas. Y cuando tú lo lees, tú dices: Señor, así como fuiste con la viuda, así sé también conmigo, Señor. Que nunca escasee el aceite en mi casa, que la alacena, la harina nunca falte en mi casa. Hay pasajes de la Biblia que tú puedes aprender de ellos, porque tú te metes en esa historia. Y cuando estés pasando por una circunstancia difícil, tú le puedes decir: Señor, así como David venció al Goliat, que no necesitó de armas, Señor, sino bastó con una piedra, pero quien dirigió esa piedra fuiste tú, Señor, sobre la cabeza de ese gigante. Así también tú, Señor, dame la victoria. Pero ¿cómo le vas a decir eso a Dios si no lo sabes? La única manera y el único día que estás expuesto a la palabra de Dios es un domingo como este, cuando vienes a la iglesia. Y a veces ni la Biblia la traes. ¿Cómo le vas a hacer si en tu casa no la lees? Está nueva quizás, está de adorno,
abierta en el Salmo 133, porque muchos en su casa tienen la Biblia y la tienen abierta en ese pasaje del Salmo 133, como si fuera un amuleto de la buena suerte. Tengo una Biblia abierta en la casa en el Salmo 133 para que haya buenas vibras en la casa. Tengo pasajes bíblicos puestos en la pared para que haya buena vibra. Así no funciona la palabra de Dios. La palabra de Dios es una arma, es una espada cortante, más cortante que una espada de dos filos. Y esa espada funciona en tu vida cuando tú la has recibido en tu corazón, cuando la tienes en tu mente, pero cuando la confiesas también. Es la palabra de Dios la que va a vencer al enemigo. ¿Sabe? Por eso el enemigo, a lo largo de siglos y de años atrás, el enemigo ha querido rehacer, borrar la palabra de Dios de la tierra. Se han levantado hombres, imperios, reyes que han querido eliminar, borrar, quemar la palabra de Dios. Ha habido naciones que prohíben que la palabra de Dios esté en su nación. Pero sabe que aún a pesar de todo ese impedimento, de todo ese obstáculo, la palabra de Dios sigue llegando. La palabra de Dios es una espada con la cual tú vas a vencer al enemigo. Y si no la sabes usar, yo no sé cómo estés pasando los problemas o cómo lo estés enfrentando, pero si no sabes usar una arma, en este caso la palabra de Dios, quizás por eso es que estás batallando, porque no tienes el arma poderosa que es la palabra. Si no tienes la palabra, ¿cómo vas a orar? ¿Qué vas a orar? ¿Qué vas a pedir? Puro dame, Señor, bendice, bendíceme. Dame aquí, dame allá, ahora dame esto, ahora dame el otro. Es lo que pedimos, porque no tenemos la palabra para orarla. Cuando tú tienes la palabra para orar, tu oración cambia. Tu oración es diferente, tu oración es más efectiva, porque no es lo mismo que llegues sin conocimiento de la palabra, que llegues delante de Dios en una oración, en un rezo, como tú le quieras llamar, y le digas: Señor, aquí estoy, pues tú, Señor, pues Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo creo, Señor, pues, ¿qué le estás diciendo a Dios? Palabras que ni tú mismo entiendes. Pero cuando tú vienes delante de Dios y le dices: Señor, yo te alabo y te bendigo, porque escrito está en tu palabra que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, y a ti, Dios, te doy honra y te doy honor y te doy toda alabanza y toda adoración. Señor, en esta tarde, mañana, noche, sea cual fuera el día y el momento de tu circunstancia, Padre, yo pongo este problema, así como Josafat vino delante de ti, Señor, y puso aquellas cartas que venían de demanda de guerra en contra de él y del pueblo. Así yo hoy pongo, Señor, este problema delante de ti. Y así como tú diste la victoria a Josafat, que él cantó, que él alabó, que él adoró, así yo lo hago, Señor, también en este momento. Y vas y prendes tu radio y prendes tu aparato donde tienes tu música de alabanza y empiezas a adorar. Pero si no conoces la O por lo redondo de la Biblia, ¿qué vas a orar? ¿Qué le vas a pedir a Dios? Por eso las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales y son poderosas en Dios. Yo quiero leerte unos pasajes y ya voy terminando, pero dice Jeremías capítulo 23 versículo 29: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es tan poderosa como un martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías capítulo 55 versículo 10 y versículo 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve de nuevo al cielo, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice: así será mi palabra, dice el Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo lo he enviado.
La palabra de Dios no regresa vacía. Cuando tú la hablas, cuando tú la declaras, cuando tú la oras, no regresa vacía. Pero necesitas saberla. Voltee con el que está a su lado, ponga la mano sobre el hombro de él o de ella y dígale: lee la Biblia. Ahí está la victoria para tu vida. Y por último, y con esto concluyo el mensaje de esta tarde, la autoridad. Diga conmigo: autoridad. Cuando hablamos de autoridad, o cuando la Biblia habla de autoridad, se refiere a tener el mando, se refiere a tener el poder y el dominio sobre las cosas. Dios nos ha dotado espiritualmente para no huir de delante del enemigo. Dios nos ha llamado para estar firmes y para cumplir con el propósito que Él nos ha dicho que vamos a cumplir. Pero Dios no nos ha dejado ahí a ver cómo le hacemos. Él nos ha dado esas armas que ya hemos mencionado. Pero de nada sirve una arma si Dios no te da la autoridad para usarla. Si Dios no te da la autoridad para decirte que Él va a respaldar cuando tú uses esa arma. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús hablando con sus discípulos, quizás días antes de partir o en el tiempo de su partida, Jesús voltea con sus discípulos y les dice: he aquí os doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Una autoridad delegada por Dios a nosotros, una autoridad dada por Dios a sus hijos. He aquí os doy potestad, os doy autoridad, está en ustedes. No es que tú la merezcas, no, es que Él te la dio. Y yo quisiera que en esta tarde pudiéramos entender que no solamente las armas están ahí para usarlas, que no solamente la autoridad ya nos ha sido dada, sino que todo lo que el Señor tuvo que hacer por nosotros ya lo hizo. En la cruz del Calvario, la victoria nos fue asegurada. No hay nada más que Dios pueda hacer por nosotros que lo que Cristo ya haya hecho en la cruz. Ahora lo que tú y yo tenemos que hacer es caminar en esa verdad, porque esa es otra de las armas: la verdad, la justicia. El enemigo opera en el campo de la mentira. El enemigo se mueve con la estrategia de la mentira. Y todo lo que el diablo pone en nuestra mente para que tengamos miedo es mentira. Él nos hace ver que es un gigante fuerte, con grandes armas poderosas, y nos mete mentira en la cabeza que nos va a destruir, que nos va a matar, que nos va a perseguir, que nos va a quitar, que va a hacer que esto suceda. Porque el campo de batalla es la mente. El enemigo se mueve en la mente, en los pensamientos. Por eso a veces tú estás dormido o crees que estás dormido y de repente por las noches te levantas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y se te vienen a tu mente pensamientos de que tu familia va a morir, de que tú vas a morir, de que una enfermedad terminal va a venir a tu vida, que te van a correr del negocio, que ahí está la gente mala y perversa afuera para atacarte, para vencerte. Y sales con miedo de tu casa y sales con temor, porque el enemigo opera en la mente y se mueve a través de la mentira. Y ahí es donde tú y yo tenemos que movernos con la verdad de Dios. ¿Qué dice Dios para mi vida? ¿Qué dice Dios del enemigo? Ya fue vencido, ya fue derrotado, ya fue exhibido públicamente en la cruz. La única ventaja que el enemigo tiene contra nosotros es nuestra ignorancia.
La única ventaja que el enemigo tiene contra tu vida es que tú no sepas que él ya fue vencido. Por eso es que a muchos los trae de la cola, con respeto digo esta expresión. Por eso es que a muchos los trae de cabeza, porque han creído las mentiras del diablo. Pero la verdad absoluta de Dios dice que él ya fue vencido y ya fue derrotado. Le fueron arrebatadas las llaves de la muerte. Él ya no puede vencer sobre nosotros. Vence, gana batallas por dos razones principales. Una, la ignorancia, la falta de conocimiento de la verdad. Y dos, porque le abrimos una puerta a través de la mentira, a través del engaño, a través de tantas cosas que hacemos, que este libro, la palabra de Dios, dice que no deberíamos de hacer. Y abrimos una puerta, y eso le da derecho, autoridad al enemigo de venir y de hacernos la vida imposible. ¿Qué tanta autoridad le has dado al enemigo? ¿Cuántas puertas, ventanas o portones has abierto en tu vida para que él venga y haga lo que está haciendo en tu vida? Yo quiero concluir leyendo Isaías, porque estas fueron las palabras que Dios le dio al profeta Isaías cuando en medio de batallas y de enfrentar al enemigo, el pueblo de Israel necesitaba confianza, como tú y yo el día de hoy y al término de este año 2017. Isaías capítulo 41, y con esta escritura termino. Versículo 8 en adelante. Dios hablándole a sus hijos: pero tú, Israel, siervo mío eres. Donde dice Israel, póngale su nombre. Pero tú, Juan, siervo mío eres. Tú, y póngale su nombre, porque está hablando a la descendencia. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de las tierras lejanas te llamé, y te dije: mío siervo, mi siervo eres tú. Te escogí, no te deseché. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te da la fuerza, que siempre te ayudará. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, le dice Dios, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y serán confundidos. Serán como nada, y perecerán los que contienden o los que contiendan contra ti. Los buscarás, y los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Vuelve el verso 14 a decir: no temas, gusano de Jacob. Así se sentía. Se sentía como un gusano, como alguien miserable. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu redentor. He aquí, yo te he puesto por trillo. Trillo nuevo, está hablando de un molino que tiene dientes para pulir, para moler, lleno de dientes. Trillarás los montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás, los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Es Dios hablándonos a nosotros. Termina un año 2017. No sé cómo lo estés terminando. No digo que no me interesa, claro que me interesa. Yo estoy también terminando mi año como papá, como esposo, como abuelo, como pastor de esta iglesia. Y créame que hay cosas que no salieron bien en el 2017. Hubo luchas que enfrentamos, hubo batallas que tuvimos que pelear. Algunas las estamos peleando todavía, aunque sabemos que tenemos la victoria. Solo estamos esperando la manifestación de ella. Pero viene el 2018,
con nuevos retos, con nuevas luchas, con nuevos gigantes que tienes que derrotar. Pero en medio de todo eso tienes que cantar. Tienes que cantar. A mayor cántico, a mayor alabanza, mayor victoria vendrá sobre tu vida. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias por este tiempo en el cual, Señor, hemos sido expuestos a tu palabra. ¿Por qué no se pone de pie? Gracias, Señor, por la vida que nos das al día de hoy. Gracias porque si estamos aquí en medio de batallas, en medio de circunstancias y de aflicciones, si estamos aquí el día de hoy es porque tú has estado con nosotros. Levántele su mano, levántele sus manos en señal de rendición y dígale: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Respóndeme. Yo he creído en ti, mi Dios. Respóndeme. Respóndeme con tremendas cosas. Respóndeme con señales, con prodigios y con maravillas, Señor. No pases de mí, no pases de largo, Señor. Antes que el 2017 termine, Señor, yo quiero ver la victoria. Déjame gozarme en ella. Déjame disfrutarla, Señor. Mientras se manifiesta, Señor, yo cantaré como cantan los cántaros de barro cuando están en el horno de fuego. Y aun cuando me pegues de esos varazos, disciplina vendrá para mi vida. Notas musicales saldrán de mí. Señal de madurez, señal de crecimiento en mi vida. Dígale: Señor, gracias por esta palabra, porque esta palabra hoy me hace libre. Esta palabra hoy me acerca a la victoria. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de mi victoria. Tú me has dado ya las armas de mi victoria. Y hoy Goliat va a caer. Dígalo: hoy Goliat va a caer. Va a caer en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén.